Continuamos aquí en la 91.5 y estamos en el segmento de Justicia Práctica junto con la doctora en leyes, Ana Laura Benavides. ¿Cómo andas, Anita? ¿Todo bien? Bien, con la seriedad que nos caracteriza. Bueno, sí, hay que vamos. Amenizar un poquito, no sé si se dice así la palabra, amenizar. Pero el bueno. tema es que justamente este espacio es justicia práctica, no nos podemos quedar en la nube jurista. Es como que el derecho tiene muchos tecnicismos que a veces voy a decir, bueno, pasámoslo al español, por favor. Claro. Porque, y más en algunos temas que son complicados, ¿no? En este caso, justamente hoy, en la columna, que una vez al mes estamos teniendo, los últimos miércoles de cada mes, vamos a estar hablando hoy acerca de, bueno, los menores, ¿no? Y justamente cuando uno no quiere o no desea pasar por lo que muchos padres hemos pasado, pero bueno, hay leyes que nos ayudan o ayudan a los menores. A los menores, claro, ese es el centro, ¿no? Los menores. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de pensión, de tenencia y también de visitas. Visitas, por lo menos vamos a arrancar este espacio que traemos una primicia. Opa, porque bueno, tenemos me gusta, todo primicia. Hoy este programa hoy fue de primicias. Para arriba se va. El tema es que le cuento, en este momento, en este mismo instante, mientras estamos acá, se está redactando el comunicado que va a sacar la Suprema Corte de Justicia respecto de qué va a pasar con la feria sanitaria. En este momento en nuestro país hay feria judicial sanitaria, o sea que los juzgados están con la puerta entornada, digamos, medianamente cerrados, pero atendiendo algunos asuntos esenciales. Hoy se resuelve y ya tenemos ahí la data porque siempre se filtra, ¿vio cómo es? Es como el agua. No sé si usted alguna vez tuvo un problema de agua en la pared. Sí, que aparte por una filtración te vienen 12 palos de luz de agua. O sea, por una pequeña situación. Entonces me imagino. Y no sirve poner placa de yeso porque por algún lado el agua siempre se filtra. Sí, y la información, sabe usted que está en los medios, que la información siempre se filtra y ya sabemos que la feria judicial se va a extender hasta el 14 de mayo. Entonces, antes que redacten el comunicado, hay Bueno, si alguien nos está escuchando y está haciendo algún trámite de esto, va a tener que esperar un par de días más, ¿no? Porque se creía que volvían el 3, claro, o por lo menos había una... Pero déjeme corregirlo gratamente para la audiencia, porque justamente los temas de los que vamos a hablar hoy son temas que sí se encuentran habilitados en el Poder Judicial. Claro. Entonces, no va a tener que esperar para poder efectivizar estos derechos, porque hay ahí una veta por la que se puede ingresar. Buenísimo. Entonces, interesante. Muy interesante, por eso muy interesante el tema. También adelantamos un poco lo que tiene que ver con esto. Teníamos ahí algunos otros temas, pero queremos hablar especialmente de pensión alimenticia porque justamente es uno de los temas que se puede hoy atender en el Poder Judicial. Bien, una pregunta, Ana. Lo de la pensión alimenticia, ¿sí o sí los padres tienen que estar divorciados o qué significa eso de que el niño necesita o tiene como derecho tener una pensión? El requisito para que el niño tenga derecho a una pensión es que coma. Bueno, si el niño está vivo y come, claro, tiene derecho a pensión alimenticia. Vamos a buscar quiénes son los obligados a pasar esa pensión alimenticia. Bien. Pero, por ejemplo, se encuentran obligados el concubino respecto de los hijos del otro concubino, ¿no? Se encuentra el cónyuge respecto de los hijos de la pareja que viven con él. O sea, el hombre vive en su casa, provee para los alimentos de la casa, y la mujer que vive ahí con él tiene hijos de un tercero. Entonces, iba a decir del pata de bolsa, pero no. Vamos a mantener el término jurídico. Entonces, tiene de un tercero, de un anterior matrimonio, una anterior pareja, y le corresponde a ese cónyuge, aunque está manteniendo la casa, pasar pensión alimenticia. Es difícil el escenario en el que esa mujer está viviendo bajo el mismo techo y está planteando una demanda de pensión alimenticia, porque esto no se hace de oficio, alguien tiene que ir y presentarlo. Pero no hace falta que estén divorciados, y no siempre es el padre el obligado. Claro, sí, es lo que a veces uno dice por costumbre, ¿no? Claro, o por la generalidad. En la mayoría de los casos es el padre, o la pensión alimenticia es contra el padre. Pero la pensión alimenticia es un tema que es como la espinita de Mujica. Sí, que salió con éxito. Pero bueno, igual la espinita que no se sabe si era espinita o no era espinita. Bueno. Porque está. Pero la cosa es que está ahí enterrada. ¿Por qué es como una espinita? Porque por el lado de la madre muchas veces dice, bueno, medianamente me pasa algo, no quiero estar peleando,
no quiero estar metida en temas judiciales, no tengo dinero para llevar adelante un proceso, y más o menos cada tanto algo me tira. Ni que hablar de que no aguinaldos, no salario vacacional, no, solamente medianamente cuando se acuerda algo. Estoy hablando nuevamente de la generalidad, no es el caso de todos los padres. Ahora, y por el lado del padre dice, paso pensión alimenticia tanto y mi hijo está con los championes rotos, o no lo veo, pero vamos a las necesidades del menor, ¿sí? Porque inevitablemente son temas diferentes. La visita de la pensión alimenticia, aunque muchas veces los padres cumplen y se ven obligados porque viene un oficio y te retienen automáticamente del sueldo de la pensión alimenticia, pero no hay una obligación de visitas, porque sí, hay procesos, sí, hay condenas, sí, te podés ir y quejar de que no se está cumpliendo la sentencia de visitas, pero en la práctica se van años y ese derecho... lo que quisieras ver a tu hijo o compartir, ¿no? Capaz que hay que sacar eso, quiero ver a mi hijo, quiero compartir, porque vos tenés el mismo derecho porque tenés la patria potestad activa, ¿no? El derecho es el del niño a no perder la vinculación con sus padres. Claro, eso mismo. Entonces hay algo que le da la madre y algo que innegablemente se lo va a dar el padre. Tengo el caso de un niñito que cumplió ahora 2 años y hace 1 año que el papá no lo puede ver. Y religiosamente pasa la pensión alimenticia, que no tendría por qué ser una cosa con la otra. O sea, pero... Y uno va a la justicia y ahí estamos a través del DAS, que es un centro de vinculación estatal para que, bueno, si no se puede en una casa o en la otra, intentar un punto intermedio con asistentes sociales. Pero bueno, es más complicado. Ahora, por el lado del papá que pasa la pensión alimenticia o del obligado, está del lado de la espinita que decíamos, porque a veces vemos que hay una obligación, pero del otro lado no vemos que el niño sea atendido de esa manera. Claro. Y vos como obligado también podés chequear, no sé si chequear, pero sí también podés quejarte a la hora de que vos veas, bueno, si pedir una rendición de cuentas. Claro, y aparte algo que escuchándote a vos hace tiempo entendí, porque incluso le pasaba a un familiar cercano que decía, no, yo no quiero pedirle nada al padre. Claro. Y el asunto no es que le tengas que pedir o quieras obligar a otra persona, es que tu hija o el niño en este caso, o niña, tiene el derecho. O sea, no es tanto enfocado en lo que hacen los adultos, sino que sí o sí ellos tienen el derecho no solamente de no perder el vínculo, sino también de que el adulto, que es su padre, cumpla con los deberes. Exacto, y además tiene derecho al nivel de vida que le puede dar ese obligado, porque quizá la madre dice, bueno, yo le cubro todas sus necesidades. Bueno, pero si le cubrís las necesidades de 10 y el padre tiene posibilidad de darle 50, claro. Bueno, vamos a buscar qué es, porque el tema no te hace menor madre, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Hay como muchos prejuicios y en eso, ¿no? Lo bueno de los procesos de pensión alimenticia, que he visto en muchos casos, que al hacerlo por la vía de la justicia, al tercerizarse, al ser un profesional el que entra a hablar muchas veces para un acuerdo, o ya planteando el proceso con la sentencia, y después va el oficio ahora vamos a explicar un poco cómo es el proceso, pero va el oficio a la empresa y le retienen, y de la retención va directo a una cuenta de la administradora, en este caso, o administrador. Entonces eso hace que queda solucionado el tema de la pensión alimenticia. Las partes que obviamente por algo se separaron y por algo se divorciaron o no quieren saber de más nada, por lo menos las partes no chocan. Claro, y ya ese tema está medianamente laudado, ya está. Entonces no se sigue ni una parte desgastando, y muchas veces se ha recompuesto un vínculo en el sentido de poder ir a un cumpleaños, poder hablar, claro. Porque este tema ya está. Ya no se habla. Es un problema menos entre tantas a veces de discusiones que pudo haber. Vas a hacer una cuota y listo. Y la persona lo asume como una cuota y ya está. Entonces, eso también genera paz a veces en las relaciones que no es nada menor. Y en esos momentos donde quizás cuando hay dos adultos ya en particular ya no se aman, no hay algo, no un vínculo que los unía, ahora ya no está. Vos te divorciás de la persona adulta, pero tus hijos, y si tenés hijos, o sea, van a ser tus hijos siempre. Exacto. Por lo tanto, evitar que esa ruptura
haga que se rompa quizás algo más importante, que es el hecho de tu vínculo con tus hijos, ¿no? Y por el lado de el obligado a pasar la pensión alimenticia, también está la parte penal. A ver, el que incumple con una obligación está incumpliendo con los deberes de la patria potestad, está incurriendo en la omisión de los deberes de la patria potestad y puede tener una sanción penal. Y si en estos momentos que Uruguay está pasando por una cuestión no solamente la pandemia, sino un proceso económico, también si uno no tiene trabajo, eso también tiene una... Pero a mí me toca defender a casos de gente que está en rehabilitación. Padres que están en rehabilitación, en lugares donde viven en forma voluntaria y no tienen un ingreso. No están en BPS, no tienen un ingreso, pero no es que no tienen un ingreso formal, no tienen un ingreso. No, pues no están trabajando. Porque están en un sistema de recuperación personal. Y aún en esos casos, están obligados a pagar pensión alimenticia. Se fija en base de prestaciones y contribuciones, que es una medida, hoy está en 4.700 pesos más o menos esa medida, se fija en lo que es el IPC, ¿no? El IPC es un índice, pero el BPC es la base de prestaciones y contribuciones, que lo que hace es fijar un monto. Entonces decimos, bueno, 2 BPC, 3 BPC, como para decir, a veces como decimos, una unidad reajustable, para tener una unidad de cálculo, y se obliga. Pero ¿y de dónde lo vas a obligar si no tiene? Bueno, porque hay que generarle al individuo la conciencia de que tiene que generarlo. Y ese padre sale a vender paños de piso porque tiene que pasarle a los hijos. Claro. Entonces, a mí me es muy difícil y así se me paran los pelos de punta cuando en un juzgado empiezo a hablar y el abogado de la otra parte me dice, no, porque realmente no los tiene. Entonces, o sea, hablando del padre muchas veces, ¿no? Dice, no los tiene. Bueno, a ver, yo represento a gente que está en recuperación, que no tiene ingresos, pero sin embargo tienen que pagarlo. Entonces, como parte también de su rehabilitación, ¿no? A ver, porque convengamos que si vos estás en un centro de rehabilitación, justamente... Pero digo por darle un ejemplo muy extremo, ¿no? Pero en ese extremo está mostrando de que si la persona quiere cumplir y tiene la posibilidad, obviamente ayudado por el centro de rehabilitación, ¿no? No es una cuestión de que, bueno, anda y... Porque en algún lugar tiene que generar por lo menos para el costo y comprarlos. Pero sus clientes, le digo al cliente, no al abogado, pero su cliente de alguna manera vive, de alguna manera come. Claro. Si su cliente come y tiene derecho a comer, su hijo también y más. Entonces no podemos decir, no puede darlo, ¿no? Y después tenemos el extremo de gente que está totalmente informal. Pero bueno, el derecho tiene sus mecanismos para... rodear lo más posible este derecho a los efectos de legitimarlo. Ahí va. Primer punto, ¿quiénes son los beneficiarios? Bien. Son los menores de edad, menores de 18, en realidad hoy en día se entiende que hasta los 21, si no tiene medios propios, le corresponde pensión alimenticia. Y ¿quiénes son los obligados? Bueno, están, como decíamos hoy, en primer lugar, los ascendientes, el padre, ¿no? El padre con el cual no convive, la madre. Me ha pasado casos de que el menor está viviendo con el padre y la madre sigue cobrando la pensión alimenticia. Un poquito viva, ¿no? Y entonces, pero eso también es una cuestión del padre, ¿no? Sí, pero hasta que el derecho no establece, hasta que el proceso judicial no establece ese cese de pensión, se sigue debiendo. Claro, y puede ocasionar a uno un perjuicio. Y una deuda que es imprescriptible. Claro, la deuda de pensiones atrasadas son imprescriptibles, o sea... No es que cumplió 18 y ya está, o sea, eso te va a seguir hasta que... Sí, cuando te jubiles te van a decir, bueno, ahora el primer mes vení para acá, y andás a ver, bueno. Pero Ana, por ejemplo, y a la hora de que vamos a entrar con el tema de la tenencia, cuando es tenencia compartida, ahí no hay una cuestión de pensión alimenticia, ¿o sí? Sí, debiera fijarse, en realidad lo que se establece, muchas veces la tenencia compartida es más bien por una vía de acuerdo. Uh-huh. Los juzgados son muy reacios a concederla, entonces más bien se establece por un acuerdo entre las partes. Y normalmente, y cuando estamos en ese plano de acuerdo, ya se acuerda que cada cual se hace cargo de sus gastos con el menor. Si se tuviera que fijar, de todas formas rige ese criterio de que va entre las necesidades del alimentario y las posibilidades del alimentante. Entonces, quizás lo tienen la mitad del tiempo cada uno, pero las posibilidades del papá son mucho mayores, o las posibilidades de la mamá son mucho mayores, entonces eso hace que haya que equilibrarlo. No puede ser que el niño coma arroz 3 días a la semana y en otro lado coma sushi. Entonces, bajo ese concepto todavía se podría reclamar en una idea de
de tenencia compartida. Igual, como te digo, normalmente es por acuerdo, y porque lo ideal en los temas de menores son los acuerdos. Por ejemplo, cuando estamos hablando justamente, porque yo entiendo y he escuchado en algunas noticias el hecho de que acá en Uruguay se quiere implementar esto de que haya más tenencias compartidas, porque hay muchos casos en los cuales... Hay una ley en este momento que se está... Claro, está para aprobar. En ese caso también, no solamente en la tenencia, desde la tenencia se puede arreglar también, obviamente con esto de los acuerdos de la pensión alimenticia, y también el tema de las visitas, porque bueno, si tenés tenencia compartida no tenés ningún problema de con las visitas amplias, ponele. Claro, tenés totalmente visitas, ¿no? Porque cuando uno de los padres tiene la tenencia, decide, sí o sí. Claro. Ahora, el tema es que cuando se está en este momento legislando el tema de la tenencia compartida, y ayuda a regular todas esas otras cosas, hay un tema de la tenencia compartida que tiene que ver con el niño pelota. Entonces, la mamá vive en Solimar, el papá vive en el Prado. No sería aplicable para todos los casos. ¿El niño dónde va a la escuela? El niño dónde tiene... Yo tengo mi caso, hay muchas cosas en las cuales yo no... obviamente vivo en Montevideo por lo menos, entonces no tengo... El niño pelota no tengo con mi hija, claro, pero tengo resueltas muchas cosas. Pero en su caso hay algo que es primordial en los procesos de menores y que tiene que ver con la voluntad. Claro. En ese caso hay dos adultos que ya no continúan una relación, pero hay una voluntad de sacar esto adelante. Claro. Entonces, y eso soluciona muchas cosas. ¿Por qué? Si no hay auto, hay ómnibus y lo solucionamos y a la tarde... No, y uno es consciente... O el abuelo lo levanta, claro, y lo lleva y lo entrega. Sí. O uno ya sabe que es el que tiene que dar las vueltas y tranquilo, evita ningún tipo de problema. A mí me pasó cuando me divorcié y tuvimos, en la escuela, y yo le dije, mira, para evitar problemas, cerca de tu casa, cerca de la casa de la madre. Claro. Y listo. Y cuando yo tengo que ir a buscarla, la voy a buscar yo, y si la tengo que venir a levantar, la voy a buscar yo. Pero en ese caso, esa voluntad lima y ayuda muchísimo, cuando tenemos claro cuál es el centro, que es el menor. Ahora, tengo un caso de que la mamá llama y dice, venía a buscar a tu hijo. Son las 5 de la tarde, salgo a las 7. Claro, sí, como... O sea, en la escuela, andar levantado a la escuela, pero... Venía a buscarlo ahora, no porque yo tengo que salir, o porque yo quiero dormir, o porque yo tengo peluquería, o porque tengo lo que quiero. Y no hubo un orden, aunque sea de prioridades a la hora. Entonces, es muy difícil cuando no hay voluntad. Claro. Pero bueno, establecido quiénes serían los obligados. El beneficiario, decíamos, es el menor hasta los 18 años o hasta los 21 normalmente cuando no trabajan. Y los obligados son en primera instancia el padre o la madre que no vive con el niño. Después los ascendientes, que son... O sea, si yo no paso pensión, serían mis padres. Sus padres. Pero primero hay que hacer la pensión contra el principal obligado. Okay. Una vez que está fijada la pensión alimenticia contra el principal obligado y no cumple, y se comprueba que no cumple, o sea, se hace la intimación y no cumple, ahí yo puedo plantear una pensión subsidiaria. Y hay un tiempo, en el sentido, ¿cuánto tiempo tengo yo como padre que no pasarle a mi hijo para infracción? 3 meses. O sea, en 3 meses, ya en el cuarto ya estaría... Claro. Pero recordemos algo de este proceso, que si la gente quiere iniciarlo, podamos hacerlo bien práctico. Lo primero que se hace es plantear la demanda. ¿Desde cuándo se deben los alimentos? Y normalmente es de la demanda. Pero lo que ocurre es que uno presenta la demanda, se redacta la demanda, se adjunta una partida de nacimiento del menor y, aún en feria judicial ahora lo podemos presentar pidiendo habilitación de feria, presentamos al juzgado. A los 2-3 días, máximo una semana, pero normalmente antes que eso, va a bajar un decreto del juez, o sea, ya le van a dar un número de expediente, usted lo va a poder seguir por la web, y va a bajar un decreto que dice, fíjese una pensión provisoria de tanto. Normalmente, por ejemplo, si se pidió una pensión definitiva del 30% de los ingresos, se va a fijar en un 25% la pensión provisoria. Entonces, ya se debe una pensión a los 5 días que se presentó la demanda, a la semana. Chao. Y más allá que es un 30, ya es un 25. Claro, entonces de ahí se le da traslado al demandado. De la demanda tiene 30 días para contestar y después de ahí se va a fijar audiencia. Conteste o no conteste, se va a fijar una audiencia. Luego esta audiencia se va a fijar la sentencia. Y a partir de allí está la pensión definitiva.
La provisoria es para todo el tiempo que dura ese proceso. Y todo ese tiempo, si no se pasó, sigue es algún prejuicio para el demandante. En primer lugar, eso no prescribe, ya es una obligación. Eso es una pensión que se debe. Pero además, se puede demostrar que si en determinado tiempo no ha pagado, yo he presentado intimación del cumplimiento de la provisoria y todavía no me habían fijado la definitiva. Y ya planteé una pensión subsidiaria contra los abuelos porque, bueno, en este caso el papá está muy de vivo. Claro. Entonces, y ya está demostrando que si en un año y que no hay voluntad tampoco, justamente, eso no hay voluntad de pago. 13.000 pesos de pensión alimenticia para un adolescente, el hombre con un taller mecánico de una reconocida marca, o sea que trabajaba muy, muy bien y totalmente en negro. Entonces, muy cómodo de que no le iba a pagar. En el año entero que duró la pandemia, todo este proceso, pasó 4.000 pesos, solamente 4.000 pesos. O sea, de 13.000 por mes. Entonces, ya fuimos contra la abuela y automáticamente le nació la voluntad de cumplir, ¿no? Porque toda la familia lo mata. Aún así, o sea, si toca la pensión de la madre. Claro, y bueno, bueno, pero lamentablemente a veces uno. Es el poco amor que tienen los hombres, en algunos hombres, hacia los hijos, ¿no? La pensión subsidiaria, en lo personal, a mí me cuesta a veces, o sea, hay que hacerlo porque hay que efectivizar el derecho del niño. Pero a veces es difícil ir contra un padre, contra un abuelo, o sea, contra alguien mayor que no está involucrado en el tema, que no. Pero en este caso, bueno, pero esa es la forma que hizo reaccionar, le vino el amor y se pudo solucionar. Algo antes de, porque ya nos hemos pasado, pero antes de algo que es importante. Lo de la pensión alimenticia no tiene nada que ver con el tema de ver, porque muchas madres, o en este caso muchos padres, si la otra persona no le pasa, no los dejan. Eso se puede hacer, mucho es como en el consciente, está en el consciente colectivo de que, bueno, no me pasás, no ves a tu hijo. Claro, el tema es el daño que le estás haciendo a tu hijo. Bueno, viste que hay muchas madres, o en este caso... Yo soy mamá, y hoy en día estoy con mi esposo, que es el papá de mi hijo, claro. Y uno, al enfrentarse tanto a estos casos, uno no deja de plantearse esos escenarios. Claro. Entonces, yo veo a mi hijo con su padre... Y si el día de mañana, Dios nos libre, pero algo pasara... Madera, tocamos todo, claro. Al colocho. Sí, acá al colocho. Tocamos al colocho. Si algo pasara, ¿yo voy a privar a mi hijo de tener ese contacto con su padre? ¿Que se le ilumina la cara cuando lo ve? Claro. Sí, o sea, es más que no te pasen plata, el daño psicológico y emocional que le haces a tu hijo. Hacé todo lo que tengas que hacer para cobrar la pensión alimenticia. Claro. Andá hasta las últimas consecuencias. Pero no le hagas más daño, porque le está haciendo daño al padre al no pasarle lo que le corresponde y vos le estás haciendo daño, o sea, el padre no le pasa alimento y vos no le pasas el padre. Y además hace daño psicológico, el niño después en algún momento cuando crezca, porque ahora son chiquitos, pero después cuando crezca también va a tener la posibilidad de escuchar la segunda campana y no me gustaría estar a un adolescente con esa furia sí. Bueno, de haberle privado ese vínculo tan necesario. Ahora, como se nos hizo tan corto el espacio, la gente se puede comunicar, no sé si el teléfono en la radio sigue siendo obvio. Tenemos el mismo. Se pueden comunicar si tienen alguna duda acerca de esto. También vamos a si querés pasar tu número para ir directo, pero 094-929-717, el de la radio, para una que otra consulta. Pero bueno, Ana, si alguno quiere tener alguna consulta o algún asesoramiento, estamos atendiendo, en este momento estamos presentando casos de pensión alimenticia, estamos atendiendo al público con todas las medidas sanitarias, estamos atendiendo solamente de a una persona en forma presencial, sino también estamos haciendo online, con tapaboca, con todas las distancias, etcétera. Pero también si la gente se quiere agendar para tener una consulta, es 096-478-779. 096-478-779 para justamente estos temas, o lo que surja también de tenencias, visitas, que es lo que estábamos un poquito ahí hablando y que puedan surgir las dudas. Sí, porque la verdad a veces hay muchos padres, muchas personas. En este caso es algo que creo que le toca más a los hombres. Igual yo conozco casos de mujeres que también la están pasando mal porque no pueden ver a sus hijos o a sus hijas porque, bueno, por algún problema de droga, el padre se hace cargo y después cuando se recuperan la hija no los quiere ver ni nada y bueno, no es solamente, es como cuando
no es una cuestión de género. En este caso, sí sabemos que hay mucho más casos de padres que tienen complicaciones para ver. Yo no sé si tengo más clientes mujeres o hombres. Realmente, si no estoy 50-50, tengo más clientes hombres que mujeres. Y por ejemplo, algo que no pudimos hablar hoy es el cese de pensión alimenticia. Porque la pensión corre hasta que se plantea el cese. El menor puede dejar de ser menor y tener 50 años, que si no se plantea el cese de pensión alimenticia... o sea que a los 21 años, si los no padres me presenté al juzgado, ¿seguís? Vas a seguir, porque tengo que hacer el proceso de cese de pensión alimenticia, que tiene sus implicancias. Quizás para la próxima... Buen dato porque... Quizás para la próxima podemos hablar un poquito de cese antes de seguir y por ejemplo, si el adolescente, ya 18 años mayor, ya está... Por ejemplo, porque te puede pasar que consiga trabajo, ya esté independiente. Se presenta una partida de nacimiento que acredita la edad de ese menor y prueba por testimonio de que está trabajando, o se pide oficio al BPS. Por ejemplo, está en caja. El menor a los 18 años entró a trabajar a un supermercado y se pide que se oficie a BPS con la partida, y el oficio de BPS se va a citar es diferente en los 21. A los 21 no hace falta la audiencia para decretar ese cese. Claro. Pero en el caso de los 18 se va a citar a testigos, se va a hacer el oficio a BPS y se va a decretar el cese. Buenísimo, entonces, esos son buenos datos, ¿sí? Porque bueno, uno sigue siempre en esto, a veces el desconocimiento, ¿no? Y obviamente... La gente dice, no, yo cumplí 21, no, y ahí recién empezás a tramitar el cese y se te fue un año. Sí, y tenés que pagar y después en algún momento, de algún lugar el BPS tiene que efectuar ese que es un trámite. Bueno, Ana, muchísimas gracias, nos vamos a reencontrar el último miércoles de mayo con algún que otro tema. Igual vamos a estar en nuestras redes, en las stories, vamos a estar haciendo como una encuesta para saber qué es lo que la gente le gustaría saber acerca de estos temas, porque justamente necesitamos más justicia práctica, ¿no? Bien, y nos pueden plantear algún caso que lo podamos decir al aire sin decir las personas, incluso podemos cambiar algún dato, y si alguien quiere plantear un caso y decir, mire, este es mi caso, se lo podemos contestar al aire también. Excelente. O sea, si la persona nos libera en ese caso nos pueden... Bueno, nosotros hacemos nombres ficticios. Claro, y como... hacemos... me acuerdo, Paola Meneses. Ahí vale, Paola Meneses. Y perfectamente podemos plantearlo, porque a veces en los casos prácticos también están las soluciones. Como hablamos la otra vez del derecho a la imagen con un caso puntual, bueno, quizás pueda surgir un caso de la audiencia y nos preguntan y se lo decimos al aire. Excelente. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Repetí de vuelta si quieren hacer alguna consulta, ¿a dónde podemos ubicarte? Bien, 096-478-779. Las consultas son totalmente gratuitas y tenemos consultas tanto online como presencial, así que no se queden con ninguna duda. 096-478-779. Muy bien, nosotros ya nos despedimos de este programa que estuvo muy cargadito. Gracias a todos ustedes, los animamos a que sigan la sintonía de la 91.5. Nosotros mañana, 14 horas, aquí en Falta 1.